Hola chicas y chicos, hoy les traigo una película completa de qué hubiera pasado si Izuku Midoriya era la máscara. Una noche cualquiera en Musutazu, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas eléctricas, Izuku Midoriya caminaba solo por un callejón, tras haber sido rechazado otra vez por All Might. Tenía los ojos enrojecidos, el cuaderno lleno de anotaciones arrugado entre sus brazos, y una voz interna que no paraba de repetirle: no tienes lo necesario para ser un héroe. Tropezó con algo duro, medio enterrado en un charco de agua sucia. Al agacharse, sus dedos rozaron una superficie fría y verdosa. Era una máscara. Parecía de madera, pero al tocarla notó que era demasiado ligera, casi viva. Sintió un cosquilleo en la palma. Una presión extraña. Se la llevó a casa sin pensarlo demasiado, con la idea de investigarla más tarde. Esa noche, en su habitación, mientras su madre dormía, Izuku colocó la máscara sobre su rostro como un juego, pero apenas la sujetó contra su piel, la energía en la habitación cambió. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se estirara. Un torbellino verde lo envolvió. Su cuerpo se contorsionó y cambió. Cuando el torbellino se disipó, frente al espejo ya no estaba el mismo Izuku. Sus ojos eran grandes y amarillos, su sonrisa exageradamente amplia, su traje escolar se había convertido en un conjunto verde brillante con detalles dorados y, lo más extraño, su cabello flotaba con una energía cómica y caótica. La máscara le había dado poder, pero no como One for All. Era distinto. Era desenfrenado, impredecible. Se sentía invencible, y al mismo tiempo, inestable. Esa noche salió a la calle brincando entre los tejados, gritando frases exageradas como si estuviera en una caricatura. Salvó a una pareja de ser asaltada, convirtió a los criminales en figuras de cera solo con un chasquido de dedos y dejó volantes verdes con su nueva firma, de Green Arrow. A la mañana siguiente, se despertó en su cama, exhausto, con la máscara a un lado. Todo parecía un sueño, pero las noticias mostraban imágenes borrosas de un misterioso héroe verde que había causado revuelo la noche anterior. Bakugo lo vio en el aula. ¿Viste eso, Deku? Parece que ahora hasta los dibujos animados quieren jugar a ser héroes. Izuku solo bajó la cabeza. La máscara seguía en su mochila. Y algo dentro de él susurraba: volvámonos locos otra vez. La tentación era fuerte. Pero algo más surgía. Cada vez que usaba la máscara, sus pensamientos más profundos, sus deseos reprimidos, salían a la superficie. La rabia por los abusos de Bakugo. La tristeza de sentirse menos. Todo salía a jugar. Y entonces llegó un momento crítico. Un villano atacó la ciudad. Era muscular. Nadie estaba cerca. Ningún héroe profesional. Izuku no tenía opción. Sacó la máscara, se la colocó, y la ciudad nunca volvió a ser la misma. Muscular fue derrotado en segundos, pero con métodos tan exagerados y teatrales que los ciudadanos no sabían si aplaudir o temer. Izuku lo convirtió en una enorme figura de chicle, lo rebotó como pelota de playa y luego lo atrapó dentro de una caja musical con fuegos artificiales. Los medios lo amaron. La policía lo temía. Y la OA comenzó a sospechar que había un nuevo jugador en la ciudad. Uno sin límites. Pero lo que Izuku no sabía era que la máscara tenía conciencia. Y cada vez que se la ponía, su alma se fusionaba un poco más con ella. Su risa se volvía menos humana. Su juicio, más borroso. Una noche, All Might lo encontró justo cuando se quitaba la máscara, jadeando. El símbolo de la paz lo miró con horror. Midoriya, ¿qué has hecho? Y ahí, Izuku lo supo. Ya no estaba solo dentro de sí mismo. Había una voz nueva. Una entidad que lo observaba desde dentro del reflejo. Y esa voz tenía planes. Izuku tragó saliva. Tenía la máscara en la mano, sujeta con fuerza, como si al soltarla pudiera escapar de su control. All Might, aún en su forma musculosa pero con señales visibles de fatiga, dio un paso hacia él. Midoriya, ese poder no es natural, dijo con una voz grave. ¿De dónde lo sacaste? Izuku bajó la mirada. Sabía que mentirle no funcionaría.
Pero tampoco podía explicar lo que ni él mismo entendía. La encontré, respondió, apenas audible. En un callejón, me la puse, y. Es como si todo cambiara. Me vuelvo más fuerte. Puedo hacer cosas que no podría ni soñar con One for All. Olmig frunció el ceño. ¿Y tú crees que eso está bien? ¿Un poder sin límite, sin reglas? Ese héroe verde del que todos hablan, no eres tú, Midoriya. Eso parece un villano disfrazado. Izuku lo miró con ojos abiertos, dolido por esas palabras. Pero ayudo. Salvo personas. Derroté a Muscular sin que nadie saliera herido. ¿Y a qué precio? Respondió Olmig con severidad. Las cámaras captaron tu risa. Esa forma de actuar, no parecía un héroe, parecía una caricatura descontrolada. Izuku apretó los puños. En su interior, la voz de la máscara volvió a susurrar. Déjalos hablar, ellos no entienden. Contigo al mando, seríamos invencibles. Te aplaudirían, te seguirían. No más desprecios. No más lágrimas. Por un momento, sintió como la máscara vibraba entre sus dedos. Una energía cálida, seductora. Pero resistió. Metió la máscara dentro de su mochila, cerrándola con fuerza. No la volveré a usar, le dijo a Olmig. Pero esa misma noche, el crimen golpeó más fuerte. Un nuevo grupo de villanos apareció en Musutazu, liderado por un hombre enmascarado que se hacía llamar Caricatura Roja, alguien que había visto al Green Hero y quería desafiarlo directamente. Los noticieros lo mostraban destruyendo bancos con estilo exagerado, lanzando tinta roja por sus dedos como si fueran pinceles mortales. Los héroes no sabían cómo detenerlo. Solo alguien con el mismo tipo de poder podía igualarlo. Izuku se encerró en su cuarto. El rostro cubierto de sudor. La máscara lo llamaba. No con palabras, sino con presencia. Sentía su peso aún dentro de la mochila. La ciudad lo necesitaba. Nadie más podía con ese loco. ¿Era un error, o su destino? Una vez más, en la oscuridad, se la colocó. Y esta vez, no se detuvo solo en el traje verde. Su uniforme ahora tenía una capa negra, su sonrisa era más afilada. Su voz, más profunda. Y al verse al espejo, entendió. La máscara lo estaba cambiando. Ya no era Izuku Midoriya con la máscara. Era la máscara con un poco de Izuku Midoriya. Y esa parte, cada vez era menor. Salió disparado por la ventana como un misil de chistes y destrucción controlada, riéndose como nunca antes. El duelo contra Caricatura Roja iba a comenzar. Y el mundo vería si este nuevo tipo de héroe era un milagro. O una advertencia. El cielo sobre Musutazu estaba teñido de rojo, no por el atardecer, sino por las explosiones artísticas de Caricatura Roja. Pintaba los edificios con manchas caóticas, convertía los coches en esculturas abstractas y dejaba un mensaje con cada ataque. Ven a jugar, Green Hero. Solo tú y yo podemos entender este arte. Izuku, lo que quedaba de él bajo la máscara, aterrizó en lo alto de una torre, con un giro acrobático imposible, haciendo una reverencia exagerada hacia la ciudad. Y aquí estoy, chiquitín. Gritó, con voz de payaso teatral. El único, el inigualable, el incontrolable, Izuku la máscara. La ciudad miraba, expectante. Civiles y héroes se mantenían a distancia. Sabían que lo que iba a pasar no era un combate típico. Esto iba más allá de lo físico. Era un duelo de locuras. Caricatura Roja apareció caminando sobre una línea de pintura flotante, como si estuviera en un desfile. Su traje era un desastre visual. Brochas por hombros, gafas de payaso y una sonrisa más grande que la de Izuku. Tadaste, verde brillante, dijo, haciendo una pirueta. ¿Creías que tú eras el único con estilo? Izuku dio un salto, cayendo justo frente a él. Yo tengo el estilo, tú solo tienes manchas. Y el caos comenzó. Se lanzaron en una danza imposible, donde los golpes venían con efectos de sonido que aparecían flotando en el aire como en un cómic. Bam, Zowie, Kaboom.
Caricatura Roja sacaba pinceles que lanzaban ácido con forma de globos, Izuku respondía con martillos gigantes de gelatina que rebotaban con lógica de dibujos animados. Las calles se deformaban bajo sus pies. El asfalto se volvía pastel, los postes bailaban salsa. Pero entre la comedia, los choques eran intensos. Eran dos locuras en guerra. Y en medio del espectáculo, algo dentro de Izuku comenzó a resquebrajarse. Una voz, lejana, susurró. ¿Qué estás haciendo? Esto no es ser héroe, era su voz real. Débil, escondida. Pero viva. Izuku se detuvo un segundo. Caricatura Roja notó el vacío en su mirada y aprovechó. Le lanzó una esfera de tinta roja que se pegó al pecho de Izuku como una bomba de emociones. Y en su interior, Izuku vio algo. Su yo más joven, antes del poder, antes del dolor, solo un niño con un cuaderno y sueños grandes. El golpe lo tiró al suelo. Por primera vez en esa forma, Izuku sangró. No tinta. Sangre real. Caricatura Roja se acercó riendo. ¿Ves? Somos lo mismo. Marionetas de estas máscaras. Izuku lo miró desde el suelo, con ojos que por un instante, ya no eran amarillos, sino verdes. No, susurró. Yo todavía soy un héroe. Se arrancó la máscara a la fuerza, gritando. La energía verde explotó en todas direcciones. Un remolino de poder y confusión sacudió las calles. Caricatura Roja retrocedió. El Izuku real se levantó, jadeando, temblando, pero firme. Esto se acaba ahora, dijo. Y entonces, Izuku hizo algo que nadie esperaba. Volvió a ponerse la máscara. Pero esta vez, sin dejar que ella lo controle. No como un huésped. Sino como el dueño del poder. El nuevo Izuku la máscara no tenía risa descontrolada ni pasos de baile locos. Tenía enfoque. Tenía control. Caricatura Roja sonrió, nervioso. Oh, tú aprendiste a bailar en serio. Y tú, te vas al rincón. Y el segundo round comenzó. Pero esta vez, el verdadero Izuku estaba al mando. El asfalto temblaba con cada impacto. Izuku, con la máscara aún en su rostro, avanzaba sin perder la cordura. Ya no reía como un loco, ya no bailaba. Cada movimiento era preciso, potente, enfocado. Había tomado la locura. Caricatura Roja retrocedía. Su sonrisa empezaba a temblar. No puede ser. Tú no estás jugando ya. Esto era un espectáculo, no una guerra. Tú hiciste de esto un espectáculo de sangre, respondió Izuku, invocando un enorme puño de energía elástica que aplastó una de las esculturas flotantes del villano. Ahora yo escribo el guión. Caricatura Roja intentó cambiar el escenario. Pintó un portal en el aire, del cual emergieron versiones deformadas de héroes famosos. Un Endeavor con patas de cabra, un Aux hecho de plumas gigantes en forma de cuchillos, un Todoroki que escupía fuego y hielo sin control. Pero Izuku no dudó. Smash caricaturesco. Gritó, y su brazo se estiró como si fuera de goma, barriendo a las criaturas como si fueran fichas de dominó. El público miraba desde lejos, en silencio absoluto. Era el héroe que conocían, y a la vez no. Era Izuku. Y era algo más. Caricatura Roja cayó de rodillas. Tenía pintura por todo el cuerpo, pero esta vez no eran colores vivos. Era gris, como si su energía estuviera apagándose. ¿No entiendes?, murmuró. La máscara me prometió que sería especial, que por fin la gente vería mi arte. Izuku caminó hacia él, tranquilo, sin mostrar ira. Te mintió, dijo. Te convirtió en una sombra. Yo también estuve allí. También quise ser alguien. Pero ahora entiendo, no es la máscara la que te vuelve único. Eres tú el que decide qué hacer con el poder. Caricatura Roja levantó la mirada, derrotado. Entonces, ¿qué vas a hacerme? Izuku dudó. Por un instante, la máscara quiso tomar el control otra vez. Quiso hacer un chiste, una broma, un castigo exagerado, pero Izuku sonrió. Su propia sonrisa. Humana. Te voy a dar algo que la máscara nunca da. Una segunda oportunidad.
Usó su energía para encapsular al villano en una burbuja de goma que lo inmovilizó sin herirlo. Los héroes llegaron poco después. Aizawa, Aux, incluso Endeavor. Todos lo vieron. Y aunque algunos aún lo miraban con desconfianza, otros vieron la verdad. Izuku no se había perdido. No era una máscara con un chico dentro. Era un chico con una voluntad tan fuerte que incluso la locura obedecía. Pero cuando los reflectores se apagaron y los héroes se fueron, Izuku se quedó solo en el tejado de un edificio. Sacó la máscara. La miró. No vuelvas a controlarme, susurró. La máscara no respondió. Pero parecía callada. Por ahora. Izuku se la guardó. Sabía que no podía destruirla. Que aún la necesitaba. Pero también sabía algo nuevo. Ya no era Izuku la máscara. Era Izuku, con la máscara bajo su control. Y eso, era algo que el mundo aún no estaba listo para comprender. Los pasillos de la UA se sentían distintos. Silenciosos. Llenos de miradas que no sabían si confiar, temer, o admirar. Izuku caminaba por ellos con el uniforme escolar, la máscara oculta en su mochila, como si fuera un simple cuaderno. Pero en su espalda pesaba más que cualquier libro. Sabía que cada paso que daba era observado. Sus compañeros lo veían, pero ya no sabían exactamente quién era. Ochako lo esperaba en la azotea, donde se reunían antes. Había vuelto a llamarlo, a pesar de todo. ¿Te sientes bien?, preguntó con una leve sonrisa. Izuku se apoyó en la barandilla, mirando el cielo. Sí, y no. Como si llevara a dos personas dentro. Pero no quiero mentirte. Aún la tengo. Aún siento su energía dentro de mí, como si esperara el momento para volver a jugar. Ochako bajó la mirada, pensativa. ¿Y tú? ¿También esperas ese momento? Silencio. No lo sé. Ella se acercó. Izuku, cuando te vi allá afuera, luchando con la máscara, sin perderte, sentí miedo, sí, pero también esperanza. Demostraste que se puede tener poder y aún decidir ser bueno. Eso te hace más héroe que nunca. Izuku la miró, con ojos sinceros. Gracias. Pero no puedo volver a ser el mismo. Algo cambió. Entonces, construye una nueva versión de ti, respondió ella. A tu manera. Y en ese momento, sonó la alarma. Una alerta de la UA. No por un villano externo, sino desde las profundidades de su base secreta. Una cámara de contención, oculta incluso para muchos profesores, había sido forzada. Dentro, no había una amenaza cualquiera. Era un espejo, antiguo, tallado con símbolos extraños. El mismo espejo en el que, hacía siglos, se decía que se había encerrado la locura original. La fuente de todas las máscaras. Y ahora estaba agrietado, respirando. Olmiguet entró en la sala de monitoreo, pálido. ¿Quién hizo esto? Pero nadie respondió, porque en la pantalla, había una sola palabra escrita, como si el espejo mismo hubiera firmado su mensaje. El verdadero dueño regresa. Izuku sintió un escalofrío. La máscara, dentro de su mochila, vibró ligeramente. No por ansiedad, sino por reconocimiento. Y entonces, supo la verdad. Lo que había vivido hasta ahora. Solo era el prólogo. En lo profundo de la noche, mientras todos en la UA intentaban dormir tras la alerta, Izuku no podía cerrar los ojos. La máscara estaba sobre su escritorio, quieta, pero vibrante. Como un corazón que no necesita cuerpo. Como si esperara algo. O a alguien. Izuku se sentó frente a ella, los ojos fijos. ¿Quién es el verdadero dueño?, susurró. Y entonces, la máscara habló. No con palabras. Con imágenes. Su mente fue arrastrada a un lugar antiguo, anterior a todo lo que conocía. Un reino sin nombre, donde las emociones tenían forma física. Donde la locura era una entidad, no un trastorno. Una figura de humo y tinta, coronada con una sonrisa interminable, caminaba entre dioses y humanos, ofreciendo lo mismo a todos. La liberación del juicio. Sé tú mismo, sin límites, susurraba esa figura en el recuerdo. Izuku vio cómo la primera máscara fue creada. No por ciencia, ni por magia, sino como un pacto.
Un fragmento sellado de esa entidad, forjado en forma de sonrisa. Un artefacto capaz de liberar el caos dormido en el alma de quien la llevara. Vio civilizaciones caer por su influencia. Reyes volverse bufones. Héroes convertirse en monstruos. Y luego, una figura. Un guardián. Alguien que logró sellar al verdadero dueño en el espejo. Pero ese guardián, tenía el mismo rostro que Izuku. ¿Qué? Susurró, rompiendo la visión. Despertó jadeando. Estaba sudando, temblando. La máscara seguía allí. Inmutable. Pero algo había cambiado. Izuku miró su reflejo en el cristal de la ventana. Por un instante, vio dos sombras detrás de él. Una con capa. Y otra con la sonrisa, más antigua del mundo. Al día siguiente, pidió hablar con Aizawa. Quiero entrenar. No para ser héroe. Para algo más grande. ¿Más grande que salvar vidas? Preguntó el maestro, intrigado. Izuku apretó los puños. Quiero prepararme, para pelear con una parte de mí que no es mía. Y con un enemigo que viene desde antes del tiempo. Aizawa, por primera vez, no supo qué responder. Pero lo entendió. Y entonces empezó el entrenamiento más inusual en la historia de la UA. No físico. No táctico. Sino mental. Espiritual. Un entrenamiento para resistir la influencia de algo que podía convertir cualquier pensamiento en realidad, y cualquier deseo en condena. Mientras tanto, el espejo, seguía resquebrajándose. Y en lo más profundo del mundo, una voz antigua, sin boca ni rostro, se carcajeaba. Esta vez, no serás tú quien me controle. El entrenamiento no era convencional. En una sala aislada, reforzada con tecnología de contención y barreras psíquicas de Ectoplasm y Dog, Izuku estaba sentado en medio de un círculo de símbolos antiguos trazados con tiza especial. Frente a él, no había pesas ni objetivos físicos. Solo un espejo. No el mismo que fue roto, sino una réplica, creada por Mei Natsume bajo la supervisión de Cementos, replicando la energía del original para que Izuku pudiera practicar sin poner en riesgo al resto del mundo. Pero aún así, cada vez que lo miraba, sentía el tirón. Como si sus pensamientos fueran hilos, y alguien del otro lado los estuviera jalando. Concéntrate, decía Aizawa, que lo vigilaba a través de una cámara reforzada, junto a Olmig, Toshinori en su forma débil, observando preocupado. Respira. Mira. No cedas. Tú eres tú. Nada más. Nada menos. Izuku cerró los ojos. Se sumergió dentro. Y entonces, alguien más abrió los suyos. Una figura idéntica a él, pero con ojos completamente verdes, sin pupilas, lo miró desde dentro del espejo. Hola, Deku, dijo esa voz, suave, como la suya, pero distorsionada. Soy tú. El tú que dejaste atrás. Izuku intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Estaba atrapado. No físicamente, sino en la mente. La máscara sobre su rostro interior vibró, y se derritió como tinta, revelando su verdadero miedo. Ser consumido. ¿Qué eres? Gruñó Izuku, avanzando dentro de ese mundo espejo. La figura sonrió. Soy la parte de ti que se rió cuando destruimos al villano. La parte que disfrutó la locura. Soy el impulso que quiere saltarse las reglas. Soy lo que la máscara despertó, y lo que siempre estuvo ahí. Y entonces la figura extendió la mano, y se transformó. No en Izuku. En Bakugo. Pero con la máscara. Una mezcla retorcida. Y luego en Todoroki. Luego en All Might. Luego, en su madre. Todos con la máscara. Todos riendo con esa sonrisa elástica, absurda. Todos pueden ser portadores, susurró. Y si tú no me liberas, lo haré yo. Izuku gritó. Y entonces despertó. Estaba sudando, gritando, temblando en el suelo del círculo. Aizawa y Olmig irrumpieron. Pero no encontraron solo a Izuku. En el suelo, junto al espejo artificial, había otra máscara. Idéntica a la suya. Pero hecha de humo endurecido. Vibrante. Izuku la miró con horror. No fue una visión, susurró. Olmig se acercó, tocándola con una herramienta de medición.
Esto es real. Y desde dentro del cristal artificial, una mano golpeó el otro lado. No pedía ayuda. Pedía salida. La noticia fue enterrada bajo capas de confidencialidad. Nadie fuera del círculo interno del agua debía saberlo. Había otra máscara, nacida directamente del subconsciente de Izuku. Pero si una podía surgir, ¿cuántas más estaban esperando el momento? La dirección de la escuela convocó una reunión urgente. Olmig, Aizawa, Nezu y una figura que Izuku no conocía. Un anciano con vendajes cubriendo todo su rostro, apoyado en un bastón retorcido de madera negra. Él es el custodio, susurró Nezu. El último en vigilar las grietas entre nuestra realidad y lo que duerme del otro lado. El custodio no habló mucho. Solo señaló a Izuku con un dedo largo, huesudo. Ya no es solo un portador. Es un nodo. ¿Nodo? Preguntó Olmig, confundido. Un punto de unión. Un cruce. Donde se conectan la conciencia, el caos y la voluntad. La máscara no solo lo eligió. Él también eligió a la máscara. Y eso, abre puertas. Izuku sintió un escalofrío. ¿Puertas a dónde? El anciano se acercó lentamente al espejo artificial. A lo que llamamos el inverso. El mundo que refleja todo lo que somos, pero sin límites. Un reino que alguna vez fue sellado, por alguien como tú. Silencio. Yo. Antes. El custodio asintió. Has renacido. Una y otra vez. Siempre vinculado a este poder. Siempre luchando contra él. Pero esta vez, estás perdiendo el equilibrio. Aizawa interrumpió. ¿Qué propones? El anciano golpeó el suelo con su bastón. Una inmersión controlada. Izuku debe entrar al inverso. No como víctima, sino como explorador. Y no irá solo. Nezu asintió. Formaremos un equipo. Héroes capaces de resistir la distorsión. Estudiantes con una voluntad férrea. Será un grupo secreto, y su misión será mantener a Izuku con los pies en este mundo. Olmig cruzó los brazos. ¿Quiénes tienes en mente? Nezu miró a la pantalla. En ella aparecieron 5 rostros. Shoto Todoroki, su mente fría, su autocontrol, y su trauma familiar lo hacían ideal. Hitoshi Shinso, su habilidad de control mental podía ser el escudo o la llave. Tokoyami Fumikage, ya convivía con una oscuridad viva. Ochako Uraraka, porque Izuku necesitaba un ancla emocional. Bakugo Katsuki, porque nadie odiaba tanto perder el control, como él. Izuku tragó saliva. ¿Ellos saben? Nezu sonrió levemente. Lo sabrán pronto. Pero tienen derecho a elegir. Esa noche, uno por uno, fueron citados. Y cuando supieron la verdad, todos aceptaron. Por razones distintas. Por miedo. Por coraje. Por amistad. Por rivalidad. Pero aceptaron. El equipo inverso había nacido. Y mientras los preparaban, muy lejos, en un rincón del mundo que ya no tenía nombre, la grieta en el espejo original finalmente se rompió por completo. Un pie descalzo tocó el suelo. Una carcajada se alzó como un incendio. Y en el cielo, sin que nadie lo notara, apareció una sonrisa dibujada entre las nubes. Tokoyami fue el primero en notarlo. Mientras entrenaba en la sala nocturna asignada al equipo inverso, Dark Shadow se detuvo abruptamente, sin previo aviso, y susurró algo que heló la sangre del joven héroe. La risa, se está acercando. Nadie más la escuchó. Pero desde ese momento, el silencio dejó de ser silencio. Había algo respirando entre las pausas. Algo que esperaba. Mientras tanto, en la habitación de preparación, Shinso afinaba su control mental con un casco especial. Las voces grabadas del inverso se reproducían a bajo volumen, en un idioma que no existía, pero que aún así afectaba su mente. No eran palabras. Eran intenciones puras. Si alguna de estas frases se repite en tu mente por más de 5 segundos, repite tu nombre en voz alta y muerde tu lengua, le indicó su tutor. No falló una sola vez. Todoroki, en cambio, dormía. Pero en su sueño, caminaba por un bosque congelado con un sol sangriento en el cielo.
A su derecha, su padre con máscara. A su izquierda, su madre, también enmascarada. No somos tu familia, Shoto, decían al unísono. Solo somos lo que tu fuego no puede quemar. Él los miraba sin miedo. Entonces, los derrito. Y con eso, se despertó empapado en sudor, pero tranquilo. Sabía que estaba listo. Ochako no hablaba mucho. No desde que escuchó a Izuku reír dormido. Esa risa no era suya. No, esa risa no era de este mundo. Aún así, cuando lo vio al día siguiente, entrenando con pesos especiales para mantener el control muscular mientras canalizaba la máscara, sonrió con suavidad y le dijo. Cuando entremos ahí, no me importa si gritas, si cambias, o si dejas de ser tú por un momento. Voy a traerte de vuelta. Siempre. Izuku bajó la mirada. La máscara colgaba de su cuello como un talismán maldito. Gracias, Uraraka. Y finalmente, Bakugo. A él no lo entrenaron. No lo encerraron. Solo lo dejaron luchar. Con un clon enmascarado suyo, creado artificialmente por Mei Natsume y Power Loader. Y durante horas, el verdadero Bakugo lo aplastó, lo destruyó, lo explotó, una y otra vez. Hasta que el clon ya no se regeneró más. Ese bastardo quiere jugar con nuestras cabezas, escupió mientras caminaba entre los escombros. Pero si cree que va a quedarse con mi Deku, entonces va a tener que pelear con el infierno. Día de la inmersión. La sala sellada se preparó como una cápsula estelar. Izuku al frente, la máscara ya colocada, pero controlada mediante un dispositivo de contención. Los demás con trajes especiales de absorción de distorsión. Afuera, Aizawa miraba en silencio. Olmig, con los brazos cruzados. Y Nezu, con un reloj de arena muy antiguo, que empezó a gotear. Recuerden, dijo el custodio mientras el vórtice comenzaba a formarse. El inverso no se rige por lógica ni por tiempo. Lo que ven, los ve a ustedes también. No crean todo lo que sienten. No crean ni siquiera en ustedes mismos del todo. Tokoyami cerró los ojos. Estamos listos. Y con un grito conjunto, entraron. La luz se volvió líquida. La gravedad olvidó su dirección. Y cuando los ojos de Izuku se abrieron, el cielo era verde. El suelo, una risa flotante. Y frente a ellos, Izuku Midoriya. Otro. Con la máscara fija en el rostro. Más alto. Más seguro. Más, retorcido. Bienvenidos, dijo con voz amplificada y una reverencia absurda. A la verdadera historia. Y detrás de él, cientos de versiones de sí mismos. Todos portando máscaras. Todos, esperando. El aire dentro del inverso sabía a tinta vieja y carcajadas reprimidas. Cada respiración era como inhalar un recuerdo, pero no tuyo. De alguien más. De alguien que te conocía mejor de lo que tú te conocías. Los 5 héroes miraban a su alrededor. No había un suelo real. Sus pies descansaban sobre líneas, como si caminaran sobre los trazos de un cómic sin terminar. Y las nubes arriba, eran globos de diálogo que estallaban con frases sin sentido. Frente a ellos, el Izuku del inverso, al que llamaremos Zuku, se inclinó con teatralidad exagerada. Mis otras caras. Gritó. Qué honor tenerme a mí mismo como invitado. Digo, a ustedes. Aunque bueno, somos lo mismo. A veces. ¿Qué eres? Gruñó Bakugo, con la mano lista para detonar. Zuku caminó sobre una risa flotante que actuaba como puente. Soy el yo que nunca quiso ser héroe. Que se cansó de llorar por justicia, por paz, por Papá Olmigt. Soy el yo que se rindió a la máscara desde el primer segundo, y en ese abandono, me liberé. ¿Liberarte es perder el alma? Espetó Todoroki, el hielo rodeando su brazo. Zuku se detuvo. Sus ojos brillaban como dos proyectores de cine viejo. ¿Y tú crees que tienes alma, Todoroki? ¿Tú? Que eres mitad odio, mitad culpa. Una criatura hecha por el trauma de tus padres. No eres un héroe. Eres un expediente clínico con piernas. Todoroki no reaccionó. Ya lo había escuchado antes. Pero Uraraka dio un paso al frente. No vinimos a hablar.
Vinimos por nuestro Izuku. Zuku rió. Y con él, cientos de Izukus enmascarados comenzaron a salir detrás, todos diferentes. Uno en traje de villano, otro como maestro, uno niño, uno viejo, uno con alas negras, uno sin boca, uno con los brazos fusionados con explosiones, y hasta uno, que parecía Olmig, pero con una sonrisa torcida y permanente. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó Zuko. Porque todos estos, son reales. Todos surgieron en algún punto donde él pensó y si fuera diferente. Izuku, el original, dio un paso al frente. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de reconocimiento. No voy a negar que todos ustedes, son partes de mí. Miedos. Deseos. Dudas. Pero ustedes no deciden quién soy. Zuko se acercó hasta que estuvieron cara a cara. ¿Y tú sí? Izuku apretó los puños. La máscara brilló con una luz interna. Estoy aprendiendo a hacerlo. Con ayuda. Bakugo, Shinzo, Todoroki, Tokoyami y Uraraka se pusieron a su lado. Entonces, Zuko extendió los brazos, demuestren si son lo suficientemente ustedes para sobrevivir a ustedes mismos. De repente, el campo cambió. Las líneas del suelo se transformaron en una jaula flotante hecha de pensamientos convertidos en metal. Los clones de Izuku comenzaron a avanzar, todos con distintas habilidades, todos distorsionados por deseos que nunca se cumplieron. Y entonces, la primera batalla comenzó. Shinzo se conectó con uno de ellos. Un Izuku que hablaba en números binarios y que controlaba código digital. Usó su voz para forzar un bucle mental, pero el clon cambió de rostro a mitad de la frase, rompiendo el patrón. Todoroki congeló a 3 versiones, pero uno de ellos tenía fuego azul. El fuego del remordimiento. Y no se derretía fácilmente. Tokoyami liberó a Dark Shadow, pero la sombra fue atrapada por un Izuku sin ojos, que absorbía la oscuridad y la convertía en luz dañina. Uraraka flotó por encima, esquivando golpes con gracia, ayudando a los demás, sosteniendo a Izuku cuando dudaba. Y Bakugo fue directo al cuello de Zuko. No me importa qué versión de Deku seas. Yo soy el mismo de siempre. Y vine a patearte la cara por traicionar lo que somos. Zuko sonrió. Por fin, alguien que me entiende. Y entonces se encontraron en una lluvia de explosiones, carcajadas y recuerdos rotos. Mientras tanto, algo miraba desde el fondo del inverso. Una figura aún no revelada. Que no era Izuku. Ni Zuko. Ni humano. Solo esperaba las explosiones entre Bakugo y Zuko. Pintaban el cielo del inverso con colores imposibles. Rojo furia, azul frustración, dorado orgullo. Cada estallido no solo destruía el aire, sino que partía las líneas de la realidad en trozos flotantes, como si cada golpe rompiera una parte del sí, que los sostenía. Zuko no retrocedía. Movía su cuerpo con una flexibilidad caricaturesca, contorsionando el torso para esquivar, moldeando su rostro a voluntad. A veces, parecía el propio Bakugo, y a veces, parecía Izuku niño, temblando, con los ojos llorosos. Mírame, Kacchan. Gritó en esa forma. ¿Aún me odiarías si fuera solo yo? Bakugo apretó los dientes, su Kierk vibrando en los nudillos. Yo no te odio, idiota. Te estoy salvando a golpes. Y lo estampó contra un muro hecho de frases jamás dichas. Mientras tanto, Shinzo estaba atrapado en una esfera de estática mental. El Izuku digital repetía errores de código y soltaba líneas como: sistema. Error de identidad. Versión primaria dañada. Estabilización forzada. ¿Quién soy yo si tú eres tú? Pero Shinzo, usando su propio miedo como ancla, se concentró. Repitió una sola frase. Una que su mentor, Aizawa, le dijo una vez. No seas la copia de nadie. Conviértete en el error que no puedan ignorar. Y con eso, se liberó de la trampa mental y cortó el circuito del Izuku binario. Tokoyami se enfrentaba a su sombra. El Izuku sin ojos hablaba en susurros. Tu oscuridad quiere ser libre, Fumikage. Quiere ser algo más. Déjala, y serás perfecto. Dark Shadow temblaba. Pero Tokoyami alzó su voz con más firmeza que nunca.
La perfección es la excusa del vacío. Prefiero mi caos imperfecto. Y con eso, dejó que su sombra lo rodeara, pero esta vez, compartieron el control. Juntos, empujaron al enemigo hacia una prisión de luz invertida. Todoroki luchaba con el fuego del remordimiento. Cada vez que intentaba usar hielo, el fuego crecía. Era como si su propia culpa lo alimentara. Hasta que recordó a su madre, no como víctima, sino como símbolo de perdón. No soy mi padre, susurró. Y con esa verdad, el fuego azul comenzó a disiparse. No lo destruyó, lo abrazó, y se extinguió. Uraraka flotaba en medio del caos, esquivando y salvando. Pero un Izuku le bloqueó el paso. Uno con capa roja, lleno de medallas, idolatrado por millones, pero con los ojos vacíos. ¿Esto es lo que querías, Ochako? Le dijo. Un héroe perfecto, amado por todos. Sin miedo, sin fallos, sin necesidad de ti. Ella se acercó sin miedo. Tú no eres él. Él no quiere ser perfecto. Quiere ser libre. Y al tocar la frente del clon, este se desvaneció, como un holograma desprogramado. Y en el centro de todo, Izuku, con la máscara activada, viendo cómo todos enfrentaban versiones suyas, y las vencían. Cayó de rodillas. Tantos errores, tantas posibilidades de ser peor, Uraraka lo tomó de la mano. Y aún así decidiste ser tú. Eres la versión que elegimos. La única que importa. Izuku, golpeado, sangrando verdades, se acercó. Entonces, ¿no hay lugar para mí? Izuku se puso de pie. Sí lo hay. En mi memoria. Como un aviso de lo que nunca debo convertirme. Y con eso, la máscara de Izuku comenzó a agrietarse. No por violencia, sino por comprensión. Gracias, por no borrarme, susurró. Tal vez, eso también es ser un héroe. Y desapareció, dejando atrás solo una carta, con una sonrisa dibujada. Pero justo cuando creyeron que todo había terminado, el cielo del inverso se rasgó como papel. Y una figura descendió. No era Izuku. Ni una versión de él. No tenía rostro. No tenía voz. Solo un agujero negro por cara. Y la máscara original flotando alrededor de su cabeza como una corona. Era la fuente. El origen. El primero que se rindió. Izuku lo miró, sintiendo su alma estremecerse. Tú no eres yo. Y la criatura habló sin boca, en un eco sin sonido. No, tú eres mío. Izuku sintió un peso abrumador en el pecho, como si cada miedo enterrado, cada error cometido y cada duda que alguna vez tuvo, cobraran vida a través de esa criatura sin rostro. No era solo un enemigo. Era el eco de todas las veces que pensó en rendirse. El cielo del inverso temblaba. Los fragmentos de memorias rotas volaban a su alrededor. Escenas de su infancia llorando, de batallas perdidas, de noches donde deseó no haber nacido sin un don. Todo eso, alimentaba a esa figura. Sus amigos se reunieron a su alrededor. Bakugo, jadeando pero firme. Todoroki, con fuego y hielo listos. Uraraka, flotando a su lado, ojos determinados. Tokoyami, Shinzo, todos. Pero sabían que Izuku tenía que dar el primer paso. La criatura avanzó, flotando, como si el suelo mismo rehusara tocarla. La máscara vieja giraba lentamente sobre su cabeza, como un reloj sin tiempo. Si luchas, susurró el eco sin sonido, solo repetirás el ciclo. Fallarás. Perderás. Te convertirás en mí. Izuku tragó saliva. Sus piernas temblaban. Su máscara verde estaba agrietada, sus guantes chamuscados. No había poses heroicas. Solo un chico que había cometido demasiados errores. Pero ese chico, sonrió. Tal vez sí. Tal vez falle. Tal vez pierda. Cerró el puño. Pero eso no significa que me voy a rendir. Y cagó. La criatura levantó un brazo, y miles de copias negras de Izuku emergieron del suelo, como zombies. Cada uno era una posibilidad rota. Izukus que habían matado, Izukus que habían huido, Izukus que se habían vendido. Cada uno gritaba su propia versión del fracaso. Pero Izuku no los esquivó. No los golpeó. Les habló. Yo los reconozco. Gritó mientras corría.
Sé que pude ser ustedes. Pero elegí no serlo. Cada palabra era una espada. Cada verdad, una explosión. Los clones comenzaron a disiparse, uno por uno, gritando mientras se deshacían en polvo. El agujero negro soltó un rugido sin sonido, furioso. La máscara original cayó en las manos del ente, y este, ahora tangible, se la colocó. Su forma cambió. Era ahora un Izuku distorsionado, un monstruo de posibilidades perdidas, con ojos como abismos. Y se lanzó contra él. Bakugo saltó primero, cubriendo a Izuku. Tú no vas solo, Ned. Lanzó una explosión cegadora. Todoroki congeló la base de la criatura. Tokoyami y Dark Shadow golpearon desde arriba. Uraraka alteró la gravedad, haciéndolo más lento. Shinso conectó su voz, intentando confundirlo. Todos juntos. Pero era como pelear contra la desesperanza misma. La criatura resistía, creciendo, deformándose. Hasta que Izuku recordó algo que la máscara le había enseñado, sin querer. La verdadera fuerza no era pelear. Era decidir seguir sonriendo, aún roto. Izuku cerró los ojos. Sintió cada cicatriz emocional. Cada decepción. Cada traición. Y en vez de rechazarlas, las aceptó. Cuando abrió los ojos, brillaban de un verde tan intenso que hasta el cielo del inverso retrocedió. No soy perfecto, susurró Izuku. No soy invencible. No soy el número 1. Elevó su puño. Pero soy el Izuku que no se rinde. Y eso es suficiente. Golpeó. Un solo impacto. No de fuerza física, sino de fe absoluta. La criatura se partió en 1000 pedazos, gritando un eco de millones de arrepentimientos. La máscara original cayó al suelo. Y se pulverizó como arena bajo el viento. Todo quedó en silencio. El inverso comenzó a colapsar lentamente, volviendo a su forma original. El mundo, reconstruyéndose. Izuku cayó de rodillas, agotado, pero sonriendo. Bakugo se acercó, le ofreció una mano, gruñendo. Te tardaste, idiota. Izuku soltó una risa temblorosa y la aceptó. Lo sé, Kacchan, pero valió la pena. Mientras el inverso se estabilizaba, Izuku se puso de pie, limpiándose la sangre seca del rostro. El aire olía a ozono y polvo estelar. Pero no había acabado. La máscara, o mejor dicho, los fragmentos pulverizados de la máscara, no se habían desvanecido del todo. Flotaban alrededor como partículas de luz negra, vibrando suavemente. Uraraka se acercó, tocando uno de los fragmentos con los dedos. Esto, no es normal, murmuró. Es como si todavía tuviera vida. Bakugo frunció el ceño. ¿Vida? ¿Después de que lo partiste en 1000 pedazos? Izuku se acercó lentamente. Y en cuanto una partícula rozó su mano, una imagen atravesó su mente. No era una visión cualquiera. Era un recuerdo. Un eco. Vio un laboratorio oscuro. Hombres encapuchados. Una máscara verde siendo forjada a mano, sumergida en líquidos dorados. Rituales, fórmulas, gritos. La máscara no fue encontrada. Fue creada. Izuku cayó de rodillas otra vez, jadeando. Izuku. Gritó Todoroki, corriendo hacia él. Izuku levantó la mirada, el sudor frío resbalando por su cuello. No fue un accidente. No fue una magia perdida, tomó aire, aterrorizado por las palabras que brotaban solas de su boca. La máscara fue diseñada para crear héroes, o destruirlos. Todos quedaron en silencio. Shinso se adelantó, cruzando los brazos. ¿Y quién demonios haría algo así? Izuku apretó los puños, los fragmentos de la máscara brillando más intensamente ahora. No lo sé. Pero, siento que, quien la creó, aún está ahí afuera. El cielo del inverso tembló otra vez. Una grieta gigantesca se abrió en el horizonte, mostrando algo más allá. Una ciudad antigua, desierta, cubierta de máscaras gigantes colapsadas, como si fueran monumentos olvidados. Una fuerza los llamaba. Una voz inaudible, susurrándoles en los huesos. Uraraka tragó saliva. No hemos terminado, ¿verdad? Izuku sonrió débilmente. Ni de cerca.
Sin pensarlo dos veces, caminaron hacia la grieta, dejando atrás el campo de batalla destruido. Cada paso que daban, las partículas de la máscara flotaban alrededor de Izuku, casi como si lo protegieran, como si lo eligieran. Pero también susurraban advertencias en un idioma perdido. Un nombre antiguo cruzó la mente de Izuku. Uno que jamás había escuchado, pero que ahora sentía como parte de sí mismo. Masqueraed. El creador. El origen. El verdadero enemigo. Y sabían que, para terminar lo que habían empezado, tendrían que enfrentarlo. La grieta los absorbió como un torrente. De repente, el mundo cambió. Ya no estaban en el inverso ni en su realidad. Estaban en una ciudad silenciosa, hecha de piedra negra y neblina verde, donde edificios en forma de máscaras gigantes parecían vigilarlos desde las alturas. Cada paso resonaba como un latido hueco. Izuku sintió que algo antiguo los observaba. No tardaron en verlo. En el centro de la ciudad había una plaza gigantesca, y en el centro, sentado en un trono forjado de fragmentos de máscaras rotas, estaba Masqueraed. Era una figura imponente, como un dios olvidado. Su cuerpo parecía humano, pero cubierto de grietas como porcelana. Una capa hecha de máscaras inservibles flotaba tras de él. Sus ojos eran dos vacíos brillantes, y en su rostro, no había rostro. Solo una sombra infinita. Al verlos, Masqueraed habló. Su voz era un eco que parecía resonar en todos los mundos a la vez. Bienvenidos, herederos de la desilusión. Izuku dio un paso adelante, sin miedo. ¿Qué eres tú? Masqueraed inclinó la cabeza. Soy el creador, el arquitecto de los deseos humanos. Yo di forma a la máscara. Para darles a los hombres lo que más temen. El poder de ser ellos mismos. Izuku apretó los dientes. Eres un monstruo. Masqueraed sonrió, o al menos la sombra en su rostro lo hizo. Soy un espejo. Ustedes son los monstruos. Sin esperar otra palabra, Bakugo lanzó una explosión directa al trono. Pero Masqueraed solo levantó una mano y la detuvo en el aire, congelándola como si fuera humo. No pueden destruirme con violencia, dijo tranquilamente. Yo soy su violencia. Tokoyami, Todoroki, Uraraka y Shinso intentaron atacarlo también, usando todo su poder combinado. Nada. Todo se disolvía antes de tocarlo. Masqueraed se levantó lentamente del trono. Cada paso que daba, la ciudad misma se deformaba, como si estuviera caminando sobre la realidad misma. Se acercó a Izuku, que apenas podía mantenerse de pie. ¿Sabes por qué llevaste también la máscara, Izuku Midoriya? Susurró. Porque en el fondo, tú ya estabas roto. La acusación cayó como un martillo. Pero esta vez, Izuku no bajó la cabeza. Al contrario, sonrió. Tienes razón, dijo en voz baja. Masqueraed se detuvo, confundido. Estoy roto. Estoy lleno de miedo. Tengo cicatrices que nunca van a sanar. El viento de la ciudad aumentó, las máscaras comenzaron a temblar. Izuku levantó su puño, envuelto no en poder, sino en determinación pura. Y justamente por eso nunca te voy a dejar ganar. El fragmento de la máscara que aún flotaba a su alrededor brilló intensamente. Izuku no se lo puso en el rostro. No. Lo absorbió en su pecho. Un destello gigantesco rasgó la ciudad entera. Izuku sintió cada fragmento de dolor, de miedo, de esperanza y de amor dentro de él, fusionándose en un solo latido. Sus ojos brillaron de verde y dorado. Era más que un héroe. Era más que un chico con un sueño. Era la representación viva de la voluntad de seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Masqueraed rugió, extendiendo sus manos, invocando cientos de máscaras corrompidas para atacarlos. Izuku se giró hacia sus amigos. Ahora. Todos asintieron. Uraraka alteró la gravedad de la ciudad. Todoroki congeló el aire mismo, deteniendo los ataques. Bakugo lanzó explosiones como soles furiosos. Tokoyami y Dark Shadow se convirtieron en un huracán viviente. Shinso, con su voz, detuvo el avance de los clones. Y en el centro de todo, Izuku voló. Rodeado de una aura tan poderosa que parecía rasgar el cielo.
Cada golpe que daba no era un golpe físico. Era una elección. Un acto de fe. Un acto de ser mejor. Llegó frente a Masqueraet. El creador extendió una mano, tratando de aplastarlo. Izuku, sin miedo, cerró los ojos, recordó a su madre, a Olmig, a sus amigos, a todos los que había amado y protegido. Y golpeó. Un solo golpe. Todo se rompió. Masqueraet gritó un último susurro que se disolvió en viento. Nos veremos en cada duda que tengas. La ciudad se deshizo como cenizas. El trono colapsó. La grieta se cerró. Cuando Izuku abrió los ojos, estaban de vuelta en su mundo. El cielo azul. El aire limpio. El sol cálido. Habían ganado. Pero sabían que las cicatrices emocionales de esa batalla estarían siempre allí. Recordatorio de que la verdadera fuerza no era el poder, ni la máscara, sino la capacidad de no rendirse jamás. Izuku, sonriendo bajo el cielo, susurró. Gracias, a todos. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Bueno, esta historia llegó hasta su final. Suscríbete, dale like y activa la campanita, gracias.